Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Roberto Miguel y el día de hoy les voy a explicar qué son los gráficos y las funciones. Bueno, el contenido es el siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción a los gráficos porque estoy seguro que muchos de ustedes ya sabrán qué son. Vamos a ver qué son las funciones y una vez bien definido qué es una función, vamos a ver qué son las funciones lineales y cuadráticas, cuáles son sus fórmulas y cómo es que estas se grafican. Bueno, comencemos con una definición básica. ¿Qué es una gráfica? Bueno, una gráfica es la representación de datos en unos ejes de coordenadas de los pares ordenados de una tabla. Esto también puede ser dado por una función, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita vamos a ver las características de una gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de una, la cual se utiliza en matemáticas y la cual es llamada plano cartesiano. Y vemos que aquí hay dos variables. La gráfica se conforma de dos variables. ¿Cuáles son? La variable y, que es una variable y, que es una variable dependiente, y la variable x, la cual es una independiente. ¿Qué quiere decir esto? La variable x puede ser cualquiera y no pasa nada. Sin embargo, la variable y depende de la variable x para saber cuál es esta. Y esto quiere decir que ambas variables se relacionan entre sí. Y eso es lo que trata de escribir una gráfica, la relación entre dos variables. Como podemos observar, también la gráfica se divide en 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, ahora vamos a pasar con las funciones. Ahora vamos a la definición de una función. ¿Qué es exactamente una función? Aquí tenemos dos definiciones. Vamos con la primera. Las funciones en matemáticas nos sirven para modelar diversas relaciones entre distintos fenómenos o situaciones que suceden en nuestra vida cotidiana, que tienen una causa y un efecto. Por ejemplo, la cantidad de kilómetros por hora recorridos por un vehículo depende de su velocidad, que el área de un cuadrado depende de la longitud de un lado, o que el costo de producción está en función del valor de los materiales utilizados. Bueno, aquí ya tenemos una pequeña definición de funciones, y es que las funciones son las relaciones entre distintos fenómenos o situaciones, como yo anteriormente le había dicho en los gráficos, los cuales representan la relación entre estas dos funciones, las cuales eran x e y. Ahora, soltándonos más a lo matemático, aquí tenemos una definición más precisa. Una función es una relación entre dos magnitudes o cantidades, por ejemplo, x y fx, o también y, de manera que a cada valor de la primera magnitud, llamada pr'imagen, corresponde a un único valor de la segunda, llamada pr'imagen. Esto quiere decir que una función es la relación entre dos cantidades o magnitudes, y como ya tenemos de ejemplo x y fx, o también y, si le quieren decir. La primera, nuestra primera, será llamada pr'imagen y será la variable independiente, y luego tenemos la segunda, fx, la cual será una variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda variable depende de la primera para poder existir, y que la primera es independiente porque nosotros le podemos asignar cualquier valor y no depende de nada más. Por si no entendieron muy bien, vamos a darnos un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del precio de un taxi, que viene dado por y es igual a 0.5x más 3, o también a esta x también le podemos poner fx. Bueno, como vemos, aquí ya están nuestras dos variables y valores, siendo x el tiempo en minutos que dura el viaje, y fx o y siendo el precio total que tenemos por esos minutos de viaje. Y como podemos observar, hay una relación entre las dos variables. La variable x es la variable independiente, porque como dije, podemos asignarle cualquier valor, el cual no depende de nada más que de nuestra decisión de cuál valor le ponemos. Y luego le tenemos la variable independiente, la cual, dependiendo del valor que le pongamos a x y demás, vamos a tener
y, ya que esta depende de lo que elijamos para x. Por eso es que es una variable dependiente. Ponerlo en un contexto más fácil, dijimos que la variable x sería el tiempo que dura el viaje y la variable y el precio del viaje. Entonces, dependiendo de cuántos minutos viajemos, es lo que le va a dar la pauta para saber cuál va a ser el precio final. Aquí también tenemos descrita de manera gráfica y en forma de tabla. Tenemos x y tenemos y. X el tiempo, tenemos 0, 10, 20, 30, y. ¿Cómo se hace esto? Lo que hacemos simplemente es elegir un valor para x que va aumentando y luego ese valor lo cambiamos por la x de esta función. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, el valor 10 y el valor 10 lo cambiamos por x y al final vamos a tener 8, y así sucesivamente vamos escribiendo todos los valores y nos va a dar un valor en la variable y. Por ejemplo, 20, si ponemos 20 en x, en y nos va a dar 13, si ponemos 30 en y nos va a dar 18 y seguimos. Luego aquí abajo tenemos una gráfica de cómo va aumentando los valores, que tenemos aquí 10 como 8 dólares, pongámosle, 20 como 13 dólares, 30 como 18 dólares y así va subiendo. En el caso de que hayan tenido dificultades para tener este concepto o entender el ejemplo, aquí les dejo un video de YouTube, el cual es titulado ¿Qué es una función? En concepto de función, para que se adentren más el tema por si tuvieron dudas o por si quieren aclarar ideas. Bueno, una vez explicado qué es una función y ya teniendo claro su concepto, pasemos al siguiente tema, el cual es funciones lineales. Ahí me disculpan por el tiempo. Una función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, tiene la siguiente forma: fx es igual a m por x más n, siendo sus características que m no puede ser 0, m es la pendiente de la función y n es la ordenada de la función. Bueno, para entender esto mejor vamos a tener un ejemplo aquí, ya que esto es importante para saber cómo graficar o dibujar esta función. Bueno, tenemos la función fx es igual a 2x menos 1. Para graficarla tenemos que saber cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. En este caso, la pendiente de la función m es 2. Como vemos, m es un plantado con 2. Y luego buscamos la ordenada de la función n, la cual es menos 1. N es un plantada por menos 1. Entonces, comenzamos con la ordenada, el punto de origen. Ese será nuestro primer punto. La ordenada se le conoce ya que este es el intercepto de la función con el eje y, el punto en el que nuestra función pasa o cruza y. Por eso nosotros siempre vamos a poner nuestro primer punto, la ordenada, en o sobre el eje y. Bueno, como sabemos, la ordenada de este caso es menos 1. Por eso es que nuestro punto aquí está en menos 1. Esta es nuestra ordenada. Y aquí comenzamos a dibujar. Luego sacamos la pendiente. Pero ¿cómo la sacamos? Esta la sacamos con ayuda del siguiente triángulo. Como sabemos, un triángulo tiene, como aquí vemos en estos datos, una altura, una base y una pendiente. Y nosotros lo que queremos buscar es la pendiente, y la pendiente es igual a 2. Bueno, nosotros lo que hacemos siempre va a ser lo siguiente. Nosotros marcamos nuestro punto de partida, el cual es menos 1. Nos movemos 1 a la izquierda, a la derecha, en el eje de x, y subimos 2 para arriba. Y llegamos a nuestro punto y trazamos una línea
entre los dos. Pero, ¿por qué subimos 2 para arriba y no 3, 4 o 1? Esto es porque la pendiente de nuestra función es 2. Con lo cual, si esta pendiente hubiera sido, por ejemplo, 3, no hubiera terminado acá, sino que hubiéramos subido 3 para arriba y hubiera terminado, por ejemplo, por acá. Es un ejemplo, digamos. Entonces, una vez dado eso, también trazamos una línea y entonces ya estaría así. Y así es como se grafica una función lineal. Bueno, tenemos como último tema las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas o parabólicas son funciones polinómicas de segundo grado, es decir, tienen la forma o fórmula f(x) es igual a ax al cuadrado más bx más c. Tiene como características que a no puede ser igual a 0 y que la gráfica de una función cuadrática es siempre una parábola, como vemos aquí en el ejemplo. También este ejemplo corresponde a la llamada parábola básica, la cual tiene como función y es igual a x al cuadrado. Vamos a aprender a calcular dos partes básicas de una función cuadrática y de una parábola. La primera es el vértice. ¿Qué es el vértice? Bueno, el vértice en una parábola es el punto en la parte baja de la parábola en forma U, o la superior si la parábola se abre hacia abajo. Tenemos dos tipos de parábolas, una que se abre hacia abajo y otra que se abre hacia arriba. Estas dos. El vértice es la parte más alta en la primera y en la segunda es la parte más baja. Entonces, lo que podemos decir es que el vértice en una parábola es la punta de la misma. Ahora, esta tiene una fórmula con la cual se calcula, la cual es la siguiente: x es igual a menos b entre 2a. Ahora vamos a aplicarlo en ejemplo. Tenemos el ejemplo y es igual a 3x al cuadrado, perdonen este 2, tendría que estar aquí, más 12x menos 2. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la fórmula de la función cuadrática, que tiene la fórmula ax al cuadrado más bx más c. Entonces nosotros simplemente desciframos a ver qué número pertenece a qué letra y entonces nos quedaría 3 es igual a 12 es igual a b y menos 12 sería igual a c. Entonces, una vez ya sabemos qué letra es qué número, suplantamos las letras de la forma de calcular el vértice y les ponemos los números. En este ejemplo nos quedaría así: x es igual a menos 12 entre 2 por 3. El resultado sería que x sería igual a menos 2. Entonces, como sabemos que x es igual a menos 2, cambiamos la x de nuestra fórmula original por menos 2. Entonces nos quedaría y es igual a 3 por menos 2 al cuadrado, otra vez perdonen este 2, más 12 por menos 2, menos 12. Entonces al final nos quedaría como y igual a 24. Entonces nos quedarían dos puntos, el punto x que sería menos 2 y el punto y que sería menos 24. Estos dos puntos corresponden en una gráfica al vértice de la parábola. Es decir, si nosotros graficamos la parábola, este punto será el vértice de la parábola. Ahora pasamos al segundo punto, el cual son los puntos de corte con los ejes y x. Bueno, ¿cómo se calcula? En una parábola siempre se cortará con el eje x, y en algún punto se cortará. Entonces, cuando la parábola pase por el eje y, x siempre será 0. Por lo que se trata de un punto 0, porque x será 0, y c, que significará y, puesto que fo es igual a c. Ahora, para encontrar el valor de x cuando
fx es igual a 0, la segunda coordenada debe igualarse a 0, por lo que tendremos que resolver la siguiente igualdad: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Ahora, como una ecuación cuadrática puede tener una, dos o ninguna solución, puede haber uno, dos o ninguno punto de corte con el eje x. Esto hay que tenerlo en mente para más adelante en la ecuación. Ahora, lo que tenemos que hacer es utilizar la siguiente fórmula para saber cuáles son los cortes en el eje x, la cual es esta: menos b más menos b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Bueno, aplicamos un ejemplo para que se entienda. Tenemos aquí nuestra función fx es igual a x al cuadrado menos 1. Los coeficientes de la ecuación los sacamos, ya que nosotros sabemos la función o la fórmula de una función cuadrática. Entonces vemos que a es igual a 1, ya que enfrente de la x no se encuentra nada, b es igual a 0 y c es igual a menos 1. Entonces, una vez ya tenemos esto, nosotros tenemos nuestro punto de corte con el eje y, porque nosotros dijimos que el punto en x siempre va a ser 0 cuando cruce con y, y el punto y siempre va a ser c, y como en este caso c es menos 1, el punto y sería menos 1. Ahora ya tenemos el intercepto con el eje x, nos falta los puntos de corte con el eje x. Como ya tenemos y, calculamos x. Entonces lo que hacemos es utilizamos la fórmula que aprendimos antes y ponemos los respectivos coeficientes. Al final tendremos como resultado más menos 2 entre 2. Este más menos es importante por lo que les mencioné al final, ya que tendremos dos opciones de totales, en este caso 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque en una opción pondremos más 2 entre 2 y en otra menos 2 entre 2. Por lo tanto habrá dos soluciones, como lo he dicho, 1 y menos 1. Esto es debido a que puede cortar tanto dos veces en x como solo en una como solo en ninguna, como lo expliqué con anterioridad. Y como sabemos que la segunda coordenada es 0, los siguientes puntos de corte serán 1, 0 y menos 1, 0. Entonces, para explicarles mejor gráficamente, nosotros tenemos aquí nuestra gráfica y tenemos la parábola. Tenemos que la parábola en un punto en el cortará con el eje y, y ese punto será este, que será 0, menos 1, y los puntos de corte con el eje x serán los siguientes, como ya dijimos: en este lado menos 1, 0 y del otro lado 1, 0. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido informativo el video, que les haya ayudado. Y bueno, junto con este video se adjuntará una hoja de trabajo, la cual tendrá toda la misma información que contiene esta misma presentación, explicada con unos puntitos extra y además con unos ejercicios los cuales pueden hacer ustedes para probar si entendieron o no. Muchas gracias por su atención.